Tres prioridades tiene el presupuesto para el 2020 que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Uno es la ayuda a Pemex, otro es seguridad y el tercero es el bienestar social. Quedan rezagados educación y salud. Es decir, dinero a sectores que consumen dinero. Nos falta, o no está en el presupuesto, meter dinero a sectores que producen. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Pues la austeridad y el combate a la corrupción no fueron suficientes para llenar las necesidades financieras del presupuesto para el 2020. El Ejecutivo dio prioridad a tres temas: bienestar, seguridad y ayuda a Pemex. Quedan en segundo plano educación, salud y campo. Para hablar de este delicado tema, hoy tenemos con nosotros al senador José Narro Céspedes. Mi socio Rubén Cortés y yo le vamos a preguntar qué piensa de esta situación. Él es presidente de la Comisión de Agricultura y que nos dé una visión o un comentario inicial sobre esto que acabo de comentar. Bueno, después de 35 años, 36 años del modelo neoliberal, es cierto que hubo sectores muy empobrecidos, excluidos, abandonados, olvidados del desarrollo nacional. Tenemos un 60% de la población en la pobreza, tenemos 80% de la población indígena en el olvido y en la pobreza también. Y entonces esta política de bienestar pues, es muy importante. Pero el gran problema es Pemex es una apuesta a mediano plazo. Sí se ha venido incrementando el monto de petróleo que se produce en el país ligeramente, de 1.600.000 barriles, ya pasamos 1.700.000, y el año que entra el paquete contempla un poquito más de 1.900.000 barriles diarios. Pero es insuficiente este tema del petróleo, sobre todo ante la caída que ha venido teniendo, aunque coyunturalmente ahorita subió un 19%, para que el petróleo, la corrupción y la austeridad permita contar con los recursos que se requieren para que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones que tiene ante los mexicanos. El tema del campo, el campo es un sector que venía creciendo, el que más venía creciendo en el país, venía creciendo más del 4%, mientras la economía nacional crecía al 2%, 1.2, 1.9%. El campo se ha convertido en el segundo sector, a pesar de las políticas erráticas hacia el campo, en la traída de divisas al país, 35.000 millones de dólares el año pasado. El campo se había convertido en una locomotora del desarrollo nacional. Ante la política de abandono durante este año del campo, sobre todo del sector productivo del campo, tenemos una caída del 3.4%. ¿De abandono cuándo? ¿Cuándo se abandonó el campo? Dice que este año. Bueno, tenemos 36 años. No, pero si dices que está, senador, este año, dice que ha sido el motor de la economía. Claro, de hace 5 años para acá, se ha venido a ser superavitario el campo, claro, que había venido siendo deficitario. Y eso es lo que permitió que la relación entre México y Estados Unidos tuviéramos una balanza superavitaria a favor de México. El único país del mundo que tiene un superávit con Estados Unidos. México. Y entonces nosotros, bueno, también China. Nosotros, ahora China. Sí. No se hace mucho, pues por eso estás... Por eso es el problema con China. Nosotros lo que planteamos es que por cada peso que le inviertes al campo, tú tienes 10 pesos de resultado. Es una inversión mucho más inmediata, te genera más empleo, te genera tranquilidad social en el medio rural y te permite que este sector se integre como un pilar, como una locomotora del desarrollo nacional, que es algo que tú necesitas. Tú necesitas ingresos. El gasto social, el gasto de bienestar es un subsidio.
no te genera ingresos porque no te genera producción, productividad. Lo que requerimos es, también el país requiere ingresos y un sector que te está trayendo ingresos y que te está dando ingresos es la inversión productiva en el medio rural. Oye, José, a ver, en este sentido, está claro que pues se necesitan mucho más recursos al campo. Antes de entrar a cámaras me comentabas que la disminución al campo en el 2020 será de 19,000 millones de pesos, mientras que a Pemex se le apoya con 5,000 millones adicionales. De dólares. De dólares, perdón. 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos, sí. Este trato desigual, de alguna manera, ¿cómo se podría emparejar la situación? Es decir, ¿has pensado o se ha propuesto o se ha dicho que es necesario subir Francisco, impuestos? ¿Qué? La clave está en los ingresos. Generalmente en la Cámara de Diputados, esta es una norma, el presupuesto, el paquete que manda el presidente no se mueve. Generalmente las cámaras siempre son respetuosas, sea el presidente que esté, como estuvo Peña Nieto, su paquete se le respeta en lo fundamental. Y entonces tú lo que requieres es construir una bolsa adicional. Bueno, estas son las prioridades del presidente. Entiendo que tiene la justificación del tema del bienestar, o sea, dotar un piso de equidad en el país, sobre todo para los sectores que han sido olvidados y abandonados. 2, recuperar la seguridad del país, del tema de la delincuencia organizada, que los anteriores gobiernos le habían entregado a la delincuencia prácticamente el territorio nacional. Y 3, el tema de tener una locomotora para el desarrollo nuevamente en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, donde eres deficitario. Tú tienes problemas ya de energía eléctrica en la península de Yucatán, en muchos lugares del país, no tienes la energía para el desarrollo industrial que tú pretendes tener. Y tienes las energías más caras casi del mundo. La energía eléctrica es muy cara, las plantas generadoras son plantas que tienen 40, 70, 60 años, que son prácticamente obsoletas. Tú tienes una gasolina y un diésel de 21 pesos aquí, mientras en Estados Unidos cuesta 14 en Texas y 11 pesos en California. O sea, no eres competitivo. Entonces, bueno, sí es buena la apuesta en Pemex y en la Comisión, pero es una apuesta a mediano plazo. ¿No vamos a contrasentido? El hecho de que las energías renovables van a ir desplazando, van desplazando poco a poco a las energías. Y muy rápido. Y construir una refinería. Ese es el debate. El debate es, estos 3 sectores son nada más, deben de ser la prioridad. Nosotros pensamos que debe entrar el campo, porque el campo fue el que permitió durante muchos años, 35 años también, impulsar lo que se llamó el desarrollo estabilizador en el país. Fue el tema de las exportaciones rurales, junto con el petróleo. Y es lo que te permite venderle más a los Estados Unidos. Así es. De lo que le compras. Y te permite Ahí tener... está la gallina de los huevos de oro. Y te permite tener divisas en el país. De los huevos verdes. Y te permite generar empleo. Y te permite que por cada peso que tú pones, generas 10 pesos más. O sea, nosotros planteamos que por eso hay que voltear a ver al campo. Y aunque sentimos, y lo ha dicho el presidente, que el campo es prioritario para una segunda etapa, nosotros pensamos que el campo debe ser parte de las prioridades para esta primera etapa. Ese es el debate fundamental. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Dónde está la discusión? La discusión está en los ingresos. ¿De dónde sale la lana? Porque tú requieres un paquete complementario de recursos para el tema de la educación, que son insuficientes. Sí hubo un pequeño crecimiento en la educación, pero totalmente insuficiente para las necesidades que se tienen. En el caso de salud, es igual. El presidente ha estado planteando 40,000 millones, 50,000 millones, pero una parte de esos recursos son del Fondo de Reserva Estratégica del país, del tema de los recursos de estabilización petrolera. O sea, se están haciendo uso de recursos que tienen otro objetivo. Y el año que entra, a pesar que él le había dicho que no se iba a hacer, hay un pequeño endeudamiento también. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué no recurrimos
siempre en un momento donde tú ves venir la recesión o la desaceleración económica, tú tienes que hacer una política contracíclica, impulsar el empleo, impulsar el crecimiento económico, porque eso es lo que te va a dar impuestos. O sea, aquí la diferencia es todo al gasto social, nada al gasto productivo. El gasto productivo no nomás te genera empleo y riqueza, te genera ingresos, porque te genera impuestos. Y entonces nosotros planteamos que no debemos de dejar el presupuesto productivo, sobre todo para el campo, que eso es fundamental. En el paquete que viene, ¿de dónde vas a sacar el dinero? El 80% del presupuesto para el campo va en el gasto social. Senador, pero aquí la pregunta es ¿de dónde van a salir La cobija es muy pequeña esos para impuestos? Digo, esos recursos. Hay dos vías. O subes los impuestos o te endeudas. Y compromiso presidencial es ni endeudarse ni subir impuestos. Bueno, Entonces, hay un pequeño planteamiento de deuda. Y es claro que tú estás combatiendo la evasión. bueno, él ha sido tajante, nunca ha dicho que hay un pequeño... Él ha dicho ni deuda... Pero en el presupuesto viene deuda. Sí, ya sé. Nosotros decimos, pues tienes que a lo mejor incrementar un poquito más la deuda, que ya aceptaste que debe de haber. pedir prestado. Pues sí, o sea, ¿cómo mueve la economía? ¿No? Y dos, O sea, ¿romperías la disciplina fiscal? Claro. no la romperías porque ya estás recurriendo a la deuda. Claro. Al contrario, ¿cómo aplicas una política contracíclica? ¿Cómo impulsas el desarrollo económico en un momento donde tú ves venir la desaceleración mundial de la economía, sobre todo en Estados Unidos? Ojo, el año que viene en Estados Unidos no va a ser igual que este año, ¿eh? Va a decrecer la economía en los Así es. Estados Sí, por eso es lo Por que eso es lo que estamos diciendo. Por eso, entonces, ¿cómo vas? A ver, ¿pides prestado? Eso es la deuda, ¿no? Tienes que- Pedir prestado, para que la gente lo entienda bien. Porque, Así es. O sea, pides prestado. Con ese dinero que pides prestado, ¿qué haces? Le inviertes al sector productivo. que es el que te puede dar. Deberías invertirle al sector productivo, Así es. pero le ¿Y estás cuál es invirtiendo ese- más al sector que no es productivo. Desarrollo social. Por eso. Puro gasto, Gasto social, no Bueno, sale la nosotros cuenta. decimos, hay que invertir en el gasto productivo. Para porque- generar más gastos. Claro, pues si no, o sea, es como tú repartes, pero no generas. Pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros, Igualmente. senador Narro. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana, 22:45 horas, miércoles, aquí en ADN 40. Lo esperamos Rubén Cortés y yo en Desde la Trinchera con nuestro próximo invitado. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Senador, Rubén. gracias.